Listo, a ver. Bueno, ahora chicos, vamos a comenzar. La clase pasada habíamos indicado que ya nos tocaría ver el tema de gradiente de potencial. Y la imagen que les tengo en este momento en la pizarra quizás despierte dudas y a lo mejor piensan que es una carga ahí. Esta no es clase de electricidad y magnetismo. Pero la razón de esa imagen ahí es porque el tema de hoy, gradiente de potencial, no solamente está dentro de física mecánica, sino que es algo que trasciende esa materia y realmente está metido en todo. De hecho, también está en nuestras vidas, creo que toda la física. Pero lo que he encontrado fascinante sobre el potencial es que el potencial básicamente gobierna qué es todo lo que nosotros hacemos y gobierna bastantes de las conductas que nosotros tenemos. Por ejemplo, de hecho, esto también se aplica hasta en cuántica. Ya les voy a mostrar un poco sobre eso que estaba aprendiendo. Lo que estaré viendo en este momento es que me estorba el tener la pantalla solo de la pizarra, así que ya, vámonos por acá. Primero, ¿qué es el gradiente de potencial? Nosotros vimos en clases anteriores que existe una energía potencial que nosotros representamos con U. Con eso no hay problema, ya sabíamos cómo se manejaba. Sabíamos que la energía potencial era esa energía asociada a la posición. Y nosotros habíamos descrito dos tipos de energías potenciales. Teníamos la potencia gravitacional y tenemos la potencial elástica. Pero nosotros vimos que también existía un teorema donde decíamos que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos del tau. Y vamos a ver por qué está el menos ahí. Pero a priori, nosotros aquí sabemos que el trabajo, como trabajamos antes, como está definido, no es nada más que una integral. Entonces tendría la integral de la fuerza conservativa punto desplazamiento, o simplemente vamos a ponerlo f de r, va a ser igual a menos delta U. Entonces, nosotros muchas veces nos interesa conocer cuál es la fuerza que provoca esa energía. Entonces sería solamente un despeje de algo que está dentro de una integral. Estando dentro de la integral, entonces para despejar lo único que haríamos sería despejar, y para el despeje lo que haríamos sería aplicar derivadas. De forma que si yo derivo ambos lados en respecto a la posición, tendría lo siguiente. En el lado izquierdo, pues se cancela la derivada con la integral, me queda solamente fuerza conservativa. Del lado derecho tendría que el menos simplemente sale de mi derivada y luego tendría la derivada de mi energía potencial respecto a nuestra posición R. Ahora, esta relación de aquí, si bien es sencilla, es bastante poderosa, como ello se aplica a muchísimas cosas, principalmente para nosotros determinar fuerzas. ¿Y para qué nos importa determinar fuerzas? Sería una pregunta. Recordemos que en la mala en dinámica nosotros lidiamos bastante con fuerzas. Sabemos que las fuerzas provocan aceleraciones, a su vez las aceleraciones pueden provocar cambios de energía cinética y es algo que van a seguir viendo en el segundo parcial. Entonces, a la mano lo que estamos intentando decir aquí es que las fuerzas se pueden representar con la energía potencial y como se puede representar a través de la energía potencial, nosotros podemos hallar qué fuerza existe justamente por la culpa de una energía potencial. Dicho eso, vamos a ver por qué tiene esto un menos al frente. Y para eso vamos a ver un par de videos. Entonces, aquí tenemos algo que a lo mejor hemos visto bastante. Tenemos una fruta, la ignoramos. Poco a poco se va dañando. Ya luego se llena de hongos y demás. Y luego la rata de nuestros padres. ¿Por qué dejaste que se dañe la fruta? Me cuesta plata y bla, bla, bla. Pero esto que estamos viendo aquí, que pasa con la fruta, no es algo solamente que sucede en la fruta. También vemos que eso sucede, por ejemplo, con el metal. Sabemos que si nosotros dejamos un metal expuesto afuera, en la lluvia, en algún lugar, pasa a estar brilloso y bonito a eventualmente estarse dañando, se está degradando. Así, nosotros tenemos así muchos más ejemplos, pero vamos a ver qué intentan representar estos. Lo que nosotros estaríamos intentando describir a través de esos videos es ver hacia dónde va el comportamiento natural de las cosas. Y para esto vamos a poner un ejemplo más donde nosotros conocemos los resultados, que sería lo siguiente. Estamos en la mitad del día. Ya, vamos a suponer que es un día lluvioso y eso nos lleva a lo siguiente. Siendo mediodía, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de o ir al campus y realmente no tenemos obligación de simplemente ir porque sí, o podemos irnos a nuestra camita. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que haremos nosotros? Preferimos ir a nuestra cama y quedarnos durmiendo. ¿Esto por qué lo hacemos? Más allá del estrés que nos dé lidiar con la universidad,
lo estamos haciendo porque el ir a la cama representa para nosotros algo menos energético, representa más tranquilidad, más paz. Pero volviendo a física, lo que estaríamos diciendo es que esto es un lugar que demanda o tiene alta energía, mientras que la que tiene poca energía. Entonces, naturalmente, nosotros nos vamos siempre a que tiene menor energía. Dicho eso, como estamos prefiriendo una dirección que minimiza la energía, veríamos que el cambio de energía no es positivo, sino que estamos buscando la forma en la que nuestra energía va a ser negativa y pues veríamos que a través de una derivada llegamos a la relación de signo que vemos ahí arriba. Entonces, el signo lo que está indicándonos es que se busca minimizar la energía. Hecho eso, pues vamos a los ejemplos de los videos. ¿Por qué la fruta se pudre? ¿Por qué los metales se dañan? La fruta se pudre más allá de las condiciones ambientales, porque la fruta cuando está como tan en su estado de fruta buena, tiene bastante energía almacenada. Sabemos que si nosotros consumimos la fruta, sacamos azúcar de ellos y muchas otras cosas más. Pero lo que me importa describir ahí es que la fruta en su estado normal y en sí la comida en su estado normal tiene bastante energía. Y como estamos diciendo, las cosas tienden a ir en la dirección en la que nosotros tenemos menos energía. Entonces, ¿cuándo tiene menos energía la fruta? Cuando está podrida. Y lo mismo le pasa al metal de acá. El metal tenemos un poco, una descripción un poco más complicada porque analizamos el ciclo de vida del metal. Sabemos que el metal, así como lo hemos visto en Minecraft, por ejemplo, está metido en la tierra. Ya hay que sacarlo, hay que calentarlo, hay que fundirlo y después de fundirlo se le hacen muchos otros tratamientos más para que esté bonito y útil. Pero la idea es que ha pasado millones de años metido en la tierra. Entonces, ha tenido muchísimo tiempo para relajarse y estar en su estado con menor energía, que es justamente estar podrido, oxidado, hecho polvito, disuelto en muchas piedras y demás. Ya, por eso tenemos extracción de metales y de otras cosas. Lo importante de ahí es que el estado menos energético de metal es estar justamente oxidado, estar podrido. Pero nosotros venimos, lo calentamos en hornos, una vez más, le damos formas, le inducimos deformaciones, podemos pensar que es como un resorte, estamos deformando, le metemos energía y no le gusta tener esa energía, intenta botarla. Y para botarla lo que hace es oxidarse y así regresa poco a poco a su estado más básico. Y una vez más, eso es lo que nos lleva a que nosotros tengamos aquí un negativo. Pero como les decía, esto no solamente lo aplicamos aquí dentro de física mecánica, sino dentro de otras cosas más, como vimos ahí con los alimentos, pero también, por ejemplo, dentro de cuántica, electrónica y dentro de cargas, que algunos de ustedes tendrán que ver esto en semestres siguientes. Entonces, sin ser una clase de FEM, vamos a nosotros intentar explicar qué es lo que pasa en un sistema de cargas, hacia dónde irían las cosas. Para esto nosotros tomamos como una partícula de prueba o una partícula positiva. Y si bien las cargas no son imanes, nosotros sabemos qué es lo que pasa si junto un positivo con un positivo. Se van a repeler, se van a mover. Entonces planteemos que este va a ser fijo. Siendo ese el fijo, este sería el móvil. Y veríamos que si yo lo dejo ahí, una vez más, como son positivos ambos, lo va a botar, le va a decir, lárgate, se va. Entonces va a estar por acá, más alejado. Lo que estaríamos encontrando aquí es que la fuerza o en sí la interacción que tienen las cargas depende del radio al cuadrado de forma inversa. Es similar a la fuerza gravitacional y de hecho existe un meme, es estúpido, no me causa gracia, pero es que Coulomb le copió la ecuación a Newton. Ya Newton fue el que inventó la ley de la gravitación o se dio cuenta y describió esa relación. Y Coulomb en cambio puso que la fuerza eléctrica entre dos cargas sería una constante, carga uno carga 2 y sobre la distancia al cuadrado. Lo importante aquí es ver esto, la distancia al cuadrado. Estaríamos encontrando entonces que, como se está alejando, entonces eso provocaría que la fuerza disminuya. En este caso, una fuerza inferior es análogo también a una energía inferior. Lo que estaríamos viendo entonces es que yo aquí tengo una energía potencial bastante elevada porque estoy bastante cerca de mi carga, mientras que mientras más me aleje, tengo menor energía. Por lo tanto, al alejarme más, estoy una vez más yendo en la dirección en la que mi energía disminuye, en la que mi gradiente es negativo. Y una vez más, vemos que eso se aplica aquí, pero no solo con cargas positivas, sino también con cargas negativas. Pensemos en las negativas así como deudas. Siendo deudas, sabemos que es mejor tener una deuda de $1, $2, a tener una deuda de $100, $1000 o números más grandes.
Lo que estaríamos diciendo aquí es, otra vez, como dependemos inversamente del radio, entonces encontraríamos que al estar más cerca de nuestra partícula negativa, la magnitud es más grande. Vamos a poner aquí números otra vez haciendo referencia a dinero. Tenemos 1000, por aquí tenemos 100, por aquí tenemos 10. Pero como estamos hablando de una carga negativa, serían justamente cosas negativas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí si yo pongo una carga positiva que esté rodeando la negativa? Sabemos que en este caso, como son cargas de signos distintos, se van a atraer. Nada más manteniendo la negativa como móvil y poniendo positiva, pero poniendo positiva como móvil, veríamos que como el gradiente nos dice, mira, acá a la izquierda es más negativo, esta carga positiva lo que va a hacer es sentirse atraída por acá. Creería que a lo mejor por eso muchas chicas de colegio, espero no ustedes, eh, se van con el más ñingoso, ese que peor proyecto de vida tiene, ese porque prospectos de vida tiene, porque es el que tiene más problemas, el que les va a generar una peor energía al final. Pero bueno, vemos que aparentemente también trascienden relaciones. En tal caso, eso, lo encontramos aquí. Y como les comentaba también, es algo que yo utilizaba bastante en cuántica este semestre que vi la materia, porque al final, donde existe un electrón depende de lo que le permite el entorno. Podemos pensar que la energía potencial es la energía que me dice mi entorno que yo puedo utilizar, entonces yo puedo utilizar lo que él no utilice. Es una relación siempre en que mi energía se reparte en mí y en el entorno. Entonces, habían casos en los que me decían que mi electrón estaba atrapado en lo siguiente. Tenía barreras energéticas bastante altas. Vamos a poner que ese es un X inicial, vamos a poner por aquí un X final y me decían, mira, la energía de tu ambiente es infinita fuera de esto. Veríamos entonces, si es que el entorno se lleva toda la energía, a mi electrón no le queda nada. Si a mi electrón no le queda nada afuera de estas barreras, vamos a poner aquí energía infinita, entonces yo vería que si es que una vez más el ambiente se come toda mi energía, yo no puedo existir en las zonas donde el ambiente tiene toda la energía. Por lo tanto, yo puedo solamente existir en las zonas donde no se me come toda la energía. Aquí obviamente podemos tener alguna relación rara de energía, que se supone que la energía aquí dentro es sinusoidal, que es algún tipo de parábola, lo que sea. Pero veo que como el ambiente no se come toda mi energía, yo puedo existir ahí. Así como en los países socialistas, como pensemos en lo que hace Maduro. Maduro se come toda la plata del pueblo y el pueblo no tiene que hacer, no, como no tienen ellos comida, no existen, les toca salir del país, eso o morir ahí. Pero bueno, vemos una vez más, el potencial dicta lo que pueda hacer mi sistema. Hecho eso, ya vámonos otra vez con las partes que les interesan a ustedes. Vemos que simplemente es esta relación. Entonces, viendo que solamente es una derivada, vamos a ir planteando qué más relaciones tenemos en la derivada. Como dije al inicio de la clase se trata sobre el gradiente de potencial. Entonces, vamos a hablar de qué representa el gradiente, porque el gradiente no es lo mismo que derivado, al menos no es la definición completa. El gradiente en sí es un operador matemático que nos dice cómo cambia mi derivada en cualquier dirección. Por ejemplo, si yo tuviera una energía que solamente depende de la posición en X, vamos a suponer tengo U es igual a 2x cuadrado más 3x, entonces vería que como solamente depende de X, yo podría derivar respecto a X. Y está bien, eso al final lo que me estaría induciendo es que tendría una fuerza justamente en la dirección de X, porque una vez más, como esta energía solo depende de X, también lo va a hacer solamente la fuerza. Y sea lo que sea que nos salga, es una fuerza que va en la dirección de X, pues lo ponemos el vector Y. Pero si llegásemos a tener una energía potencial que depende de 2 3 o 20 coordenadas, si nos da la gana, lo que tendríamos sería un vector con justamente 20 coordenadas que me dice cómo cambia mi derivada en cada uno de los puntos. Naturalmente, ustedes no les van a poner algo tan sádico, una variable nada más, o en clases, que si me tocó trabajar con un profesor que lo hizo, con dos distintas variables. Pero una vez más, es simplemente derivar respecto a cada variable correspondiente. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a poner que tenemos 2x más 4y. Y me piden encontrar cómo sería el gradiente de esta cosa. No la fuerza, solamente el gradiente. Entonces, ¿qué diríamos? A ver, el gradiente se representa con este símbolo de aquí. Se le conoce como nabla. Es el triangulito de delta. Pero al revés. Hecho eso, diría que, nada, en nabla y con u va a ser igual a dos derivadas. O mejor dicho, un vector de dos componentes donde cada componente va a ser una derivada.
Como nosotros normalmente ponemos nuestros vectores con x y y, entonces diría que, mira, aquí va a estar la derivada de u con respecto a x y por aquí va a estar la derivada de u con respecto a y. Entonces, teniendo eso ahí planteado, solamente derivamos respecto a las variables correspondientes. Esto lo estaremos viendo un poco más a fondo cuando nos toque la clase de ya el laboratorio, que esperaría hacer la siguiente semana, porque para esos informes tienen que realizar derivadas parciales y demás, ya lo veremos. Pero a breves rasgos, si nuestra función depende de algunas variables, lo que nos toca hacer es derivar respecto a una nada más y tratar el resto como si fueran números constantes. Déjenme leer los mensajes. Ya, el símbolo de aquí es nabla. Vamos a ponerlo por aquí. De hecho, hay uno de los chicos, alumnos de Spoil, de su academia, Nabla Academy, pues es la que ven con el signo este. Y en sí, como Nabla es un operador vectorial, porque por eso genera un vector, se le puede poner ese con la flechita arriba, pero no todos lo hacen, yo lo dejo sin el vector, pero eso, Nabla. Hecho eso, ahora sí vamos a hacer la derivada. Vamos a plantear nuestra primera derivada. Diríamos que vamos a representar un nuevo u. Vamos a decir que u es igual a 2x más 4c. C porque una vez más, como estaría derivando respecto a x, lo demás que tengo es una constante. No me interesan las otras variables. Yo podría tener por aquí logaritmo de z elevado a la y qué sé yo, esto elevado a la pi. No me interesa la complejidad de esto porque al final de cuentas, como estoy derivando respecto a x, como esto no depende de x, no me importa. Como esto tampoco depende de x, no me importa. Por eso lo vemos como si fueran todas esas cosas como constantes. Y siendo constantes, sabemos que el derivado de una constante, su derivada va a ser cero. Entonces, bueno, para no complicarnos, vamos a borrar esa cosa de ahí porque sí depende de y. Entonces, diríamos que si yo derivo esta cosa, que una vez más es 2x más una constante, entonces, derivando este u, nos quedaría simplemente 2. Nada nuevo, nada que no podamos hacer. De misma forma, si me piden ahora derivar respecto a y, diríamos, a ver, mi gradiente, pero mi energía potencial sería. Como esto no depende de y, lo pondré así mismo como una constante cualquiera que va a morir cuando yo derive. Luego tendría 4y. Entonces, la derivada de esta energía potencial con respecto a y va a ser igual a 4. Una vez más, una derivada sencilla. De aquí, naturalmente nosotros, una vez más, no se les suele tomar casi esto de aquí, entonces no es necesario que definan una nueva energía potencial, sino quédense simplemente con la inicial. Porque una vez más, lo único que está haciendo el poner esto como constante es ponerle de forma explícita para que no se vayan a confundir. Y una vez más, simplemente noten, si derivo respecto a una variable, las demás variables no existen, no importan. Hecho eso, vamos a comenzar con un poco de ejercicios que le puse a ChatGPT que me los generaran. Y bueno, vamos otra vez a compartir solamente la pizarra porque ajá, no, no me sirve que estén viendo el navegador. A ver, vamos acá. Me estaba proponiendo algunas cosas. Vamos a hacer una de dos variables. Y luego nos metemos con una variable nada más. Entonces, ya internacionalmente, cuando se habla de cosas más complejas, nuestra energía potencial no se la pone como U, sino como B, pero bueno, ignoremos que es B. Vamos a poner la U de nuevo. Listo. Esa es nuestra energía potencial que depende, como vemos, de dos variables. En sí dependemos de tres, pero asumimos que el ángulo es constante y por eso no nos lo listan aquí. Simplemente sería ver qué pasa aquí. Diríamos entonces, tendría mi derivada de u respecto a x, que sería igual a, veamos, para no complicarnos, vamos a repartir el mg. Digamos mg por x, seno del ángulo, más mg y por el coseno del ángulo. Y de aquí vería, a ver, ¿quiénes tienen x? Obviamente solo esta. Entonces la derivada de esto va a ser cero, así que no me fue con ella, no me interesa, la ignoramos. Y de aquí veríamos que, al final de cuentas, si yo ordeno esto, tendría masa gravedad seno de teta multiplicando a x, donde esto al final del día es un coeficiente. Entonces, como un coeficiente normal, esto es lo que hace rato representaba, por ejemplo, el 2. Si a mí me interesa derivar 2x, sabemos que su derivada es solo de 2. Si tuviera 4x, sabemos que su derivada es 4. Y eso mismo, esto de aquí, todo es una constante, es entre comillas un número nada más.
Entonces, si yo derivo un número que multiplica x, me quedaría solamente el número. Por lo tanto, aquí lo que diríamos es que mi derivada respecto a x va a ser mg por el seno del ángulo. De la misma forma trabajaríamos con el segundo término. Tendremos que la derivada de u con respecto a y va a ser igual a mg coseno del ángulo. Pero una vez más, esta no es mi fuerza todavía. Entonces, vamos a representarlo como fuerza. Diríamos que nuestra fuerza es igual a menos nabla u y sería menos. Y aquí a escribir el vector. Dijimos que la primera parte sería lo que corresponde a la derivada de x. Tenemos mg seno del ángulo. Segunda parte lo que corresponde a y. Y de aquí en sí ya hemos terminado y hemos encontrado cómo se ve esa fuerza. Pero solamente por darle un poco más de desarrollo y para ponerlo como generalmente vemos a los vectores, vamos a ponerlo con sus componentes y j. Diríamos entonces que nuestra fuerza ya como vector va a ser igual a menos mg, eso como factor común y tendríamos seno del ángulo en dirección y esto más coseno del ángulo en dirección j. Y nada más, murió. De aquí, reitero, es simplemente aplicar derivadas. Como normalmente no se les piden cosas en dos o tres dimensiones, pero solamente nos enfocamos en qué pasa en una dimensión. Y para eso vamos a poner el siguiente ejercicio. Vamos a evaluar lo siguiente. Para este problema vemos que ya no estoy poniendo dos variables porque, reitero, no les suelen tomar eso, así que enfocándonos solo en lo que les toman, les pueden poner un potencial de esta forma. Ignoran el nombre de potencial armónico, eso porque se relaciona con un tipo específico de ejercicio, pero simplemente tomen esa ecuación. No es más, como dijimos, la B es lo mismo que energía potencial, entonces tenemos esto. Ahora, como estamos trabajando con una sola dimensión, ahí eh, el gradiente ya no lo ven ustedes con el vector de Nabla, porque si es solamente una dirección, es más sencillo plantear simplemente d u a dx, o dr, mejor dicho. Entonces, bueno, no es más, como estamos trabajando en una sola dimensión, vamos a trabajarlo solamente de esta forma. Hecho eso, diríamos que paso a paso, du a dx en este caso, porque mi función depende solo de x, va a ser igual a un medio por k y por 2x, donde veríamos que obviamente se me cancela el 2 y tendría kx. ¿Qué más encontraríamos? Como nuestra fuerza es el negativo de esta cosa, diríamos que es menos kx. Y recordando que nuestra función está solamente en la coordenada x, entonces esto sería en la dirección de x. Y analizando un poco más esto de aquí, veríamos que esta función nosotros ya la vimos antes. Esta es la energía de un resorte, es una energía elástica. Entonces, siendo la energía elástica, si nosotros buscamos qué fuerza se relaciona con la energía elástica, sabemos que es la fuerza de un resorte. Y oh sorpresa, esta es la ley de Hooke. Nosotros ya conocemos, y lo decíamos antes, que cuando hablamos de la relación vectorial, ahí aparecía el negativo porque me indicaba que conforme yo estire mi resorte, la fuerza va en dirección contraria. No, en este caso, si yo estiro el resorte intenta jalarme de regreso. Y obviamente con la compresión tenemos el escenario contrario. Pero aquí simplemente una noción de que, miren, estamos dando vueltas sobre lo que ya conocíamos, pero lo estamos viendo desde otra perspectiva. Hecho eso de ahí, ya el resto del problema se basaría en simplemente evaluar lo que nos pidan, y eso ya es bastante típico de lo que hacen en mecánica. Entonces, nada, evaluar, tendríamos la K sería de 10 como nos ponen ahí. Nos piden evaluar esto en 0,5, obviamente dirección y tendríamos que esto va a ser al final, menos 5 y con sus unidades de newtons, porque al final del día sigue siendo una fuerza. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, estando bien hasta ahí, vamos a trabajar otros potenciales más y de ahí nos metemos a ver qué es lo que pasaría ya, qué es lo que se ha tomado en exámenes. Ok, me alegro. Sigamos. Veamos, tenemos aquí una función rara. No sé si están metidos en los cursos de matemáticas, cálculos y demás, o si han visto los videos de Andy respecto a cálculo de una variable, pero aquí vemos que tenemos una función exponencial. Entonces, veamos cómo se deriva una función exponencial. La función exponencial más sencilla suele ser Euler a la x nada más.
Entonces, si yo diría que esta es mi función, que es justamente euler de x nada más, la derivada de esta función se la hace a través de la regla de la cadena. ¿Qué es lo que yo vería? Vería que me toca derivar primero esto, eh, ya la forma general. Entonces, la forma general de esto es tener, si no me equivoco, el logaritmo natural de mi base y de ahí tener las derivadas ya del exponente. Y otras cosas más, no recuerdo bien. No me interesa la parte de cálculo. Lo importante aquí es notar que cuando yo derivo un exponencial, me baso prácticamente en qué es lo que pasa en el exponente. Esa forma de que estoy diciendo es que tenemos la función original, vamos a ponerlo original, y esto multiplica a la derivada del exponente, sea lo que sea que sea exponente, sea la forma que tenga. Entonces, como estamos derivando respecto a x, obviamente sería la derivada de esa cosa respecto a x. Así que en este caso, ¿qué pasaría? Para este problema, eso sería equivalente a tener Euler de x multiplicando a la derivada de x respecto a x. Sabemos que la derivada de x respecto a x es 1 nada más. Y por eso encontramos que la derivada de Euler de x respecto a x es simplemente Euler de x nada más. Y esto a su vez también nos da un montón de memes. De hecho, vamos a poner unos de ellos. Esos memes obviamente estúpidos, pero ajá, al inicio hacen gracia cuando recién está aprendiendo las cosas. Hacen gracia bastantes de esos. Vamos a ver un par de ellos. Ya. Recordando que la integral es la antiderivada de, bueno, la antiderivada de una función, veríamos que si al derivar Euler de la x me sale Euler de la x, entonces si integro Euler de la x me sale Euler de la x. Por eso tenemos esta cosa de aquí. Bueno, aquí también, si yo intento derivar esta cosa cada rato, en sí la expresión está mal porque tendría un 4 multiplicando cada rato, pero bueno, sobrevive todavía la función exponencial. Vamos a poner otro más. Y ya con eso volvemos para acá. Aquí Tom se ríe porque sabemos que derivar esta boda respecto a x no la va a cambiar, no le hace nada. Pero porque estamos trabajando con Euler a la x sencilla. ¿Qué pasaría si tuviera Euler a la 2x? Veamos ese caso. Si yo tengo que derivar Euler a la 2x, una vez más seguimos este formato. Tendré mi función original que sería Euler a la 2x y multiplico por la derivada de mi exponente. En este caso mi exponente es 2x. Entonces, de ahí, como ya hemos hecho el cuento antes, podemos sacar el 2 como constante y luego derivamos x respecto a x. Total solamente sobrevive el 2. Entonces esto sería 2 Euler a la 2x. Si vuelvo a derivar esta función, este 2 original permanece afuera. Derivo esto de nuevo y tengo, oh mira, otra vez 2 Euler de 2x. Y así es un proceso cíclico a cada rato y por eso les comentaba, lo de aquí está mal, deberíamos tener un 4 multiplicando a cada rato, pero bueno, detalles nada más que los memes. Hecho eso, volveríamos por acá. Tengo esta función, me dicen derívada, que es lo que veríamos. Primero, eso de aquí es un valor constante, un valor inicial, por eso tenemos el índice de sub 0. Entonces, derivando b respecto a x, tendríamos b sub 0 Euler al menos a x. Hecho eso, ahora multiplicamos esto por la derivada del exponente. Mi exponente es menos ax y una vez más, el mismo cuento de siempre. El menos a es una constante que tranquilamente la podemos sacar y tendríamos menos a b sub 0 Euler a la menos ax. Y por último quedaría derivada de x respecto a x. Ya sabemos que va a ser 1. Entonces, no tenemos nada más que poner aquí, o el 1 invisible. Y bueno, siendo esta ya nuestra derivada, veríamos que la fuerza asociada es simplemente el negativo de esto y obviamente con la dirección. Entonces pondríamos que nuestra fuerza en x va a ser igual a menos esto, que sería solamente a b sub 0 Euler a menos ax, y en la dirección y. Y murió, nada más. ¿Preguntas sobre esto? Igual, funciones especiales no les van a poner a derivar, generalmente se les pone solamente funciones polinómicas. Pero es un caso que igualmente le sirve conocer un poco para calcular una variable. No, no que si todo está bien, vamos a ver una derivada polinómica más, así mismo vamos a evaluar cosas y a ver qué sacamos. Nos dicen que tenemos un cuerpo de masa m en un potencial cúbico de esa forma.
¿Ok? Entonces, ver qué pasa con gradiente de potencial, ver el valor del gradiente. Y vamos a poner un tercer literal que sería ver cuánto vale la fuerza en un X de 2 metros. Vamos haciendo eso. Diríamos que de U a dx va a ser igual a 3ax cuadrado. No es más, son derivadas sencillas que hemos trabajado antes. Entonces, obviamente, menos el gradiente va a ser simplemente menos 3ax cuadrado. ¿Quién es menos el gradiente? La fuerza. Ya conociendo la fuerza, o en este caso la magnitud de la fuerza, porque no le hemos asignado direcciones, diríamos que, mira, nuestra fuerza como vector va a ser menos 3ax cuadrado en la dirección y. Y murió. Y el resto de cosas sería una vez más evaluar. Veríamos que el gradiente ya lo encontramos. Esa parte está lista. Nos pide evaluar el gradiente en 2 metros. Solamente evaluar aquí. Y tomando el valor de A, veríamos que esto va a ser igual a 9x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner por aquí literal 2. Tendríamos delta U, o bueno, en habla U, en x igual a 2. Va a ser igual a 9 por 2 al cuadrado. Y tendríamos, nada, esto 4, 36 en total. ¿Y 36 qué? Mismas unidades. Si yo estoy derivando esto, ya conozco que su relación es con la fuerza. Entonces, esto también sería newtons. Obviamente lo pueden hacer a través de análisis dimensional, pero no me quiero meter mucho en eso. De ahí, bueno, veamos qué es lo que puede hacer con el tercer literal. Ver la fuerza justamente en 2 metros. ¿Qué haríamos? Obviamente evaluar esta ecuación de aquí. Diríamos que nuestra fuerza, que no es nada más que el negativo de esta cosa, entonces sería igual a menos 36 newtons. En la dirección una vez más. Y preguntas con esto de aquí. No. Ok. Entonces, habiendo ya trabajado la parte numérica, veríamos que a la mala las pendientes o las derivadas, nosotros también las podíamos sacar de gráficas. Y eso se tomó, no recuerdo hace qué tanto, creo que fue 2020 por ahí, donde se da una gráfica de la siguiente forma. Vamos a plantearla. Les decía, tenemos una energía potencial que describe la siguiente trayectoria. Era prácticamente una sinusoidal, pero en cierta parte les daban como que una cuadrícula y les decían que podía seguir la cuadrícula. Entonces vamos a decir que aquí nosotros tenemos una posición de x igual a 2 metros, aquí una posición de x igual a 4 metros. Vamos a poner que a su vez aquí tenemos una energía potencial de unos, se nos ocurren 20 joules, y por aquí abajo tenemos una energía potencial de unos 10 joules. Ya conociendo eso, la pregunta era la siguiente. Determinar cuánto vale la fuerza en el punto B. Entonces, ¿qué es lo que se podía hacer ahí? Más allá de entrar en pánico, ponernos a llorar, ¿qué es lo que estaríamos viendo? La idea de que les dieran una cuadrícula justamente bueno, en el punto B y lo que lo rodea, es que ustedes lo puedan tomar como una recta. Siendo una recta y teniendo valores por ahí establecidos, veríamos que al final de cuentas, esto siendo una recta, comparte la misma pendiente en cualquier parte, incluyendo la parte donde está incluido B. Entonces, tomando que nuestra pendiente en esta zona es constante, les dan justamente valores para que calculen esa pendiente. Y conociendo la pendiente, obviamente, relacionarlo a través de conceptos con la fuerza. De aquí, como ya lo estamos trabajando, diríamos que nuestra fuerza no es nada más que, perdón, sin arreglar el buje de la pizarra. Pero bueno, diríamos que nuestra fuerza no es nada más que el negativo de la derivada de la energía potencial respecto, en este caso, a X. Ya conociendo esto, vamos a poner por aquí también con el vector Y. Diríamos que, a ver, mi derivada no es nada más que la pendiente. Una vez más, tomando esto como una sección constante, veríamos que estoy tomando una energía que va de 20 a 10, perdemos 10 unidades de energía, mientras estamos avanzando 2 metros. Entonces, nuestra pendiente no es nada más que delta y sobre delta x, nos quedaría menos 10 sobre 2 y sería menos 5. Y eso sería lo que evaluamos por acá. Entonces tendríamos, mira, nuestra fuerza B va a ser igual a menos nuestra derivada, una vez más, que salió de menos 5. Y tendríamos que estar en la dirección Y. Obviamente, quitando el signo, diríamos, mira, tenemos en total 5 newtons que van en la dirección Y. Y listo, esa era toda la resolución. Tener en cuenta solamente esta relación sencilla de la derivada y obviamente
utilizar esos valores para calcularla. ¿Preguntas con esto de aquí? Ya, ¿qué pasaría si no fuera una función lineal? Depende. Si les dan los parámetros para determinar cómo se ve la función, escriben la función y de ahí aplican la derivada y evalúan el punto específico. Pero si no llegas a ser lineal, lo que se suele preguntar es simplemente cosas conceptuales. Ejercicios de gráficas de esto casi no hay. De hecho, el único que yo he visto es justamente con esto. Como digo, tenían una gráfica puesta ahí y para calcular. De ahí, como digo, tienen ejercicios teóricos. Entonces, nada, si no hay preguntas con eso, vamos a plantear una gráfica más y de ahí hacemos análisis gráfico de este gradiente. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Tenemos asimismo energía potencial por aquí, tenemos X por acá y vamos a poner una forma rara. ¿Ya? Vamos a decir que tenemos algunos puntos. Tenemos punto A, punto B, punto C, punto D y bueno, por aquí un punto E. Porque sí. De hecho, sí, podemos dejarlo ahí. Vamos a preguntar lo siguiente. Eh, Simplemente nos van a preguntar, ¿en qué punto se da la magnitud máxima de fuerza? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos responder? Para esto, en general, cuando estén una vez más trabajando con estas gráficas, por amor a Dios, se los pido mucho, miren qué tipo de eje es, ya, qué tipo de gráfica, eso es lo principal. Por ahora estamos trabajando gráficas de energía potencial versus X, que es justamente nuestro tema. Pero ya viendo que se relacionan energías potenciales con fuerzas, también se suelen tomar gráficas de fuerza versus posición y les suelen pedir que encuentren cosas relacionadas al potencial. Ya estaremos hablando de eso un poco más adelante, hoy mismo, pero eso, lo principal es ver qué tipo de gráfica es. Porque, veamos, supongamos que esta gráfica no es energía potencial, sino es de fuerzas. ¿Qué es lo que haríamos? A fuerza máxima, pucha, el punto más alto. O si me interesa solamente la magnitud, vería que esto aquí tiene una cierta altura, que obviamente es análoga a la magnitud de la fuerza, pero como aquí me estoy hundiendo más, así como te cada que salen más evidencias de cositas. Pero, ajá. Como este tiene un tamaño más grande, obviamente su magnitud sería más grande. Sería una fuerza más negativa, pero a fin de cuentas me piden cuál punto tiene la magnitud más grande. Así que de cabeza C, porque mi gráfica es de fuerzas. Pero si no es el caso y tiene una gráfica de energía potencial versus posición, obviamente nos toca trabajar los análisis a través de la derivada. Teniendo en cuenta que una vez más nos pide magnitud, aquí ya no nos interesa el signo, sino solamente recordar eso de aquí, la derivada. Sabemos también que al final del día la derivada es un número, lo podemos tomar como un número, que nos representa la violencia del cambio. Vamos a poner el cambio. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Vamos a analizar cada punto. Si yo tomo el gradiente del punto A, sabemos que como es la parte más alta, en este caso como que una parábola pequeña localizada, tenemos una pendiente de cero. Siendo pendiente de cero, indicaríamos que, mira, la fuerza ahí vale cero. Y lo mismo pasaría en D, y lo mismo pasaría en C, o C y D. Pendientes todas de cero. Ya analizaremos qué cosa especial tienen ellas. Lo importante aquí es que, como todos esos puntos tienen pendientes de cero, todos tienen una fuerza de cero, así que no me sirven. Al menos veríamos que, como tiene magnitud, la magnitud más pequeña puedo obtener cero. Mucha palabrería para concluir lo siguiente. Tenemos todos esos puntos con fuerza cero, pero aquí vemos que B claramente tiene una inclinación. Tiene una inclinación bueno, distinta de cero, y como ya tiene una inclinación, su gradiente es distinto de cero. Por lo tanto, aquí nosotros sí tenemos una fuerza. Por lo tanto, solamente para los puntos que les he dado, diríamos que la fuerza máxima está aquí. ¿Preguntas con eso? No, todo claro. Ok. Entonces, vamos a poner otra gráfica más y aquí hacemos una comparación similar. En este caso vamos a poner algo así. Ya, y así mismo vamos a poner puntos. Vamos a poner punto A, punto B, punto C por acá, punto D, bueno, punto E por acá, F y G aquí. Misma pregunta. ¿En cuál de esos puntos se encuentra la fuerza máxima?
Como hicimos hace un momento, veríamos que el punto A y el punto F serían puntos con fuerza cero porque representan partes máximas donde tendría una pendiente de cero, así que esos se van, no cuentan. Y veríamos que todos los otros puntos tienen inclinaciones. Aquí tenemos esta inclinación, aquí está aquí por acá, aquí una así. Pero una vez más me piden encontrar qué punto tiene la fuerza máxima. ¿Y qué es lo que veríamos? Perdón, eso no era. ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos que todos estos puntos tienen obviamente fuerzas porque tienen un gradiente, pero mi inclinación más agresiva está aquí. Entonces, como este tiene la pendiente más agresiva, sería la parte que tiene asimismo la fuerza máxima o la magnitud de fuerza más grande. Hecho eso, y viendo que no hay dudas en el chat, vamos ahora sí a ver qué es lo que pasa con estos puntos altos y puntos bajos. ¿Qué representan? Para esto, lo que nosotros hacemos es tomar conceptos de termodinámica, pero no la termodinámica que ustedes conocen relacionada al calor si la vieron en colegio, sino la materia de termodinámica que analiza qué pasa con el universo. Le analiza muchísimas cosas. Mientras les dibujo la gráfica, les comento, yo tomé clases de termodinámica por el tratamiento de materiales, es una de las materias que nosotros vemos. Y bueno, de ahí estoy entre comillas robando la explicación porque realmente esa explicación se ve en cualquier materia donde se analizan potenciales. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es la siguiente. Pensemos en que nosotros tenemos una pelotita, ¿no? Como les dije hace rato, piensen en que el potencial es la energía que tiene el entorno. Entonces, ¿qué es lo que estaría viendo aquí? Mi potencial es alto, entonces, como tiene energía alta, yo vería que yo puedo hacer rodar la pelota y como aquí tengo una energía alta del entorno, conforme yo esté bajando con la pelota, el entorno como que me cede esa energía. Vamos a ver como dinero. Yo tendría aquí una restricción de, si tú estás parado aquí arriba, tienes tú un total de $0. No tienes plata, porque el entorno se lleva todo. Vamos a poner que la energía del entorno en este punto más alto va a ser de unos $1000. Y nos dice lo siguiente. Si tú empiezas a bajar, como estás en una posición más baja, el entorno pierde energía. Pensemos en que es una energía potencial. A menor altura, menos energía. Entonces, si el entorno tiene menos energía, el entorno nos estaría cediendo a nosotros energía. Por tanto, veríamos que al tener más energía y estar en bajada, la pelota gira cada vez más rápido y tiene más velocidad. Esto tiene relaciones con energía mecánica, energía cinética, pero por ahora lo que estaríamos viendo es que eso, el entorno nos tiende a ceder energía. Y ahora, volviendo en sí el pensamiento de que esto es una pelota, les propongo que intenten poner una pelota encima de su cabeza, ya que es la cosa, creo yo, más ovalada que tenemos cerca todos en este momento. Naturalmente, si la ponen en su cabeza, la pelota se va a rodar, va a caerse a cualquier lado. Lo mismo le va a pasar a la pelota aquí. Piensen que esto no es nada más que colinas y valles, así es como se enseña esto. Entonces, vamos a reemplazar la pizarra fea, vamos a poner que todo esto es césped, estamos en las colinas del campus. Entonces, ¿qué es lo que pasa si pongo una pelota ahí? La pelota se nos va a caer y vamos a tener que ir corriendo detrás de ella para que no se escape. Pero lo importante es eso. Si yo pongo mi pelota aquí, podría equilibrarla. Va a ser muy difícil hacerlo, pero con la menor perturbación que tenga, la pelota se va a caer. Entonces, como la pelota se tiende a caer, diríamos que este punto de aquí, a la mano otra vez, se puede equilibrar. Va a ser un punto de equilibrio, pero sería un punto de equilibrio inestable. Es como estas personas a las que uno apenas les mira mal y empiezan a llorar y tienen que sacar cita con un psicólogo durante 3 meses. Ya, ¿qué pasa con esas personas? Son personas bastante inestables. Cualquier pequeño cambio que le hacemos genera una consecuencia, pero genera muchísimas consecuencias, genera muchos problemas. Lo mismo pasa aquí en física y termodinámica. El punto de arriba no es más, es un punto estable, pero apenas lo perturbe, se van a caer las cosas. Por eso es un punto de equilibrio inestable. Veríamos que lo mismo va a pasar en C. Si yo pongo una pelotita aquí arriba, esa pelota así mismo tiende a caerse, va a querer ir a algún lado. Pero tenemos un punto que es distinto de A y de C, que sería la parte de aquí abajo. Veríamos que este punto es todo lo contrario de los otros. Este punto no repele a las pelotas, sino que las atrae. Veríamos que si yo pongo una pelota aquí, se va a quedar ahí, no se va a mover. Si yo pongo la pelota por aquí, la pelota lo que haría es intentar llegar al punto B. Si pongo la pelota por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todas van a intentar llegar al punto B.
Esto ya dentro de sistemas dinámicos se lo conoce como puntos atractores. Vamos a verlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos muchos problemas, bastantes de ellos radican en conceptos económicos. Entonces, vamos a decir que eso de aquí es tener $1.000.000. Todos vamos hacia ese punto, es un punto atractor, porque para nosotros representa estabilidad económica. En el caso de la física, representa una estabilidad mecánica. Lo que diríamos entonces es que nuestros puntos, los de arriba, como dijimos hace rato, son puntos de equilibrio, pero inestable porque las cosas no quieren mantenerse ahí, quieren alejarse. Mientras que aquí abajo tenemos un equilibrio, pero sería un equilibrio estable. Pero no solamente nos quedamos con eso, veamos qué es lo que pasa con la energía para llegar a ese punto. Veríamos que nuestros puntos de equilibrio estable se logran o nosotros llegamos a ellos cuando nosotros estamos perdiendo energía, donde vemos que el cambio de energía obviamente es hacia abajo, por eso decimos que perdemos energía, y lo que estamos haciendo al nosotros perder energía intentando llegar a un punto es seguir una fuerza. Eso lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos intentando llegar a un equilibrio, lo que estamos haciendo es somos títeres, somos víctimas básicamente de una fuerza que nos intenta siempre llevar a un punto de equilibrio más estable. Por eso obedecemos esta dirección. Irnos en contra de esa fuerza estaría llevando a puntos inestables. Entonces, habiendo hecho ese análisis, podemos extender un poco más este concepto, donde nosotros encontramos más nombres y en sí más descripciones para esta cosa. Vamos a tener una gráfica bastante similar y vamos a plantear lo siguiente. Vamos a tener un punto estable por ahí, vamos a poner otro punto más estable por acá y luego esto va en picada. Entonces, tomando la misma idea que es una gráfica de U versus X, tendríamos lo siguiente. Primero identificamos que hay tres puntos inestables. Otra vez, eso lo hacemos pensando en una pelotita que colocamos y se quiere mover. Colocamos pelota, se cae. Colocamos pelota, se cae. Colocamos pelota, se cae. Entonces, todos estos serían puntos de equilibrio, pero inestables. Así que copiando eso y pegándolo en los otros lados, porque me parece escribirlo. Listo, esos murieron. Veríamos entonces que ya quitándome los puntos inestables encima, existen los otros puntos que serían los puntos de equilibrio, pero estable. Entonces, si nosotros ponemos que estos son los estables, vemos que son estables, no hay problema con eso, pero hay uno que está más abajo del otro, que obviamente es el que está más a la derecha. Entonces, el que hay un punto estable con menor energía que otro, nos permite categorizarlos. Para esto, vamos a plantear una analogía bastante estúpida. La analogía es la siguiente. Una vez más, ustedes están solteros. O porque de la siguiente forma dibujo menos cabello, solteras, ya. Pensemos en chicas. Naturalmente tienen muchos pretendientes. Si tomamos la palabra bonita y si no, los acosadores raritos que ven en cualquier lado. De todos los pretendientes o acosadores raros, obviamente siempre hay alguno que es mejor que otro. Vamos al lado bueno, ya. Pensemos en pretendientes. Puede que alguno de ellos esté estudiando en school, o si tenemos, pues tienen mala suerte, ambos están ahí. Entonces, teniendo ambos que estudian ahí, veríamos que ambos están al mismo nivel, ambos son igual de buenos, pero uno de ellos tiene dinero, tiene carro, vive cerca de ustedes, les puede hacer carpool, qué sé yo, se lleva bien con sus padres, ya los conoce, y el otro simplemente es un random que está en school. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Si bien los dos son buenos porque son sport, que en el caso de nuestra analogía representaría que ambos son equilibrios estables, claramente hay uno mejor que el otro. Entonces, nosotros diríamos que el mejor de todos es el punto de equilibrio estable. Y eso lo que haría es etiquetar al otro como un casi algo, lo cual aquí dentro de ese tema lo que decimos es que es un punto de equilibrio no estable, sino meta estable. El meta hace referencia justamente a que es un casi algo. Y en nuestros casos energéticos, el meta hace referencia a que es un punto bueno, pero no es el mejor. Entonces, este punto aquí arriba ya no sería un punto de equilibrio estable o ya no sería su etiqueta o su etiqueta mejor, mejor nombrada, sino que sería un punto de equilibrio, pero meta estable, como estamos diciendo. Ahora, eso nos llevaría a una pregunta que me hicieron hace tiempo, si nosotros también podemos etiquetar también a los puntos inestables como meta inestables.
No he visto lo contrario, pero tampoco he visto que se lo haga. Simplemente los puntos de equilibrio inestables son inestables y ya, no le hacemos más caso. Nos enfocamos en los equilibrios estable o metaestable. He hecho eso de ahí y para tener una analogía más, podríamos pensarlo como en algún hermanito que ustedes tengan. ¿Qué es lo que sabemos? Siendo nosotros los hermanos mayores, o pongámonos en ese papel, muchas veces nos toca lidiar con nuestro hermano pequeño. Así que vamos a ponerle a ese niño un gorrito y vamos a ponerle el típico gorrito del helicóptero encima. Pero bueno, ya está su hermanito ahí con su gorrito de helicóptero. ¿Qué es lo que pasa con ese niño? Y en mi caso ya con mi bebé. Cuando tiene mucha energía, joder, es muy difícil controlarlo. A nosotros el bebé nos parece más bonito cuando después de estar correteando y dando vueltas por todos lados, cae dormido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, una vez más, cuando ya está tranquilo dormido, es más sencillo manejarlo y reitero, por eso es que es un punto estable. Lo que diferencia el punto estable de todos los otros puntos, o los metaestables también, es que el estable es el punto de energía más bajo. Y nosotros no tenemos un niño con menor energía que cuando está durmiendo. Entonces, ajá, reitero, estables son los mejores de todos con la menor energía posible. Hecho eso, nada, vamos a hacer una gráfica bastante vaga para que ustedes me digan cuántos puntos estables e inestables tenemos. Y de ahí ya nos metemos a analizar gráficas de exámenes. Entonces, simplemente vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que esto sube, baja, se mantiene así un momento y permanece constante y luego otra vez baja, e intenta subir. Entonces, nada, la pregunta es ¿cuántos puntos estables o inestables tenemos? Una vez más, veríamos que si tomamos primero la gráfica energía potencial versus X, planteamos cuáles son los puntos en la pelota no quiere estar. Pongo la pelota aquí, se cae, no quiere estar. Pongo la pelota en sí, todo esto es como que una loma, pero bastante plana, por eso dicen una loma. Entonces, también es un punto de equilibrio, pero al final de cuentas es un punto inestable. Entonces tenemos dos puntos inestables. Y viendo los otros puntos encontraríamos que pongo la pelota aquí, se queda. Es uno estable. Voy a ponerle estable. Pongo la pelota acá, punto estable. Pongo la pelota acá, otro punto estable. Conteo total, dos puntos o dos zonas inestables, tres puntos estables. Y de los estables, veríamos que existen dos metaestables. Una vez más, el meta se lo llevan porque no son el mejor de todos. El mejor, el que está aquí. Ya, de resto, ni modo, no son el mejor. ¿Preguntas con eso? No. Ok. Entonces, nada, he hecho eso de ahí. Ahora sí, vamos a meter exámenes. Eso sí, tenemos un poco de tiempo que tengo que buscarlos. Como les decía, estas preguntas no suelen ser casi tomadas, son más que nada en forma teórica, nada más. Pero bueno, obviamente a ustedes les interesa resolver todas las preguntas. Así que vamos planteando eso de ahí. Intenten leerlos un momento, mientras tanto les sigo metiendo más preguntas. No las encuentro. Reitero, es el problema que esto casi no se toma. Bueno, mucha lectura. Les están pidiendo en qué sección la fuerza sería negativa. Vemos que las opciones de respuesta nos dan justamente tramos entre 0 y A y B, B y C y demás. Y, bueno, si me equivoco leyendo es porque no estoy viendo el archivo, lo estoy intentando hacer de memoria mientras busco otros ejercicios. Lo importante ahí es describir que me piden una fuerza claramente positiva, una fuerza negativa. Si me piden fuerza negativa, pero tengo una gráfica que es de energía, entonces obligadamente lo que nos está intentando pedir a gritos es gradiente. Plantea el gradiente y mira la respuesta. Entonces, veamos. Si me dicen que la fuerza es negativa, esto implicaría que, una vez más, como fuerza es igual a menos el gradiente de energía potencial, si esto es negativo, esto implica que nuestro gradiente o inclinación está obligado a ser positivo. Por lo tanto, lo que estaríamos buscando dentro de nuestra gráfica es cuándo ocurre esto.
Y para eso tenemos los siguientes tramos. Pues nosotros podemos decir que nuestra gráfica se divide en en las siguientes secciones. Vamos a poner cuatro secciones. Sección uno, sección 2, sección 3 y sección 4, donde ya todo está constante aparentemente. Lo que estaríamos viendo de esas cuatro secciones es que nuestra primera sección presenta una inclinación negativa, gradiente negativo, lo cual obviamente no va de la mano con lo que estamos proponiendo como solución. Lo mismo pasaría con esta zona. Tenemos un gradiente negativo, por lo tanto tampoco corresponde a lo que estamos buscando. Este de aquí, gradiente cero. El cero es un número especial, pero al final de cuentas no es positivo, que es lo que me piden. Entonces no sirve y notarán que obviamente me he saltado una zona que es esta de aquí, que es la zona de respuesta, porque es la única parte en toda esta gráfica fea que tiene una inclinación positiva. Por lo tanto, nuestra respuesta sería decir que la fuerza va a ser negativa en la posición o entre las posiciones 2R sub 0 y 3R sub 0. ¿Preguntas con eso de ahí? No. Ok. Estando bien con eso, vamos a revisar esta otra pregunta. Ya está respondida, no es misterio de nadie, pero realmente vamos a leerla. Nos dicen que tenemos una partícula que se mueve bajo la fuerza de alguna, se mueve bajo la acción de una fuerza. Sabemos que es variable con la posición. ¿Cómo se presenta en la gráfica? Una gráfica toda fea que sabrá Dios qué función tiene en sí. Y nos preguntan cuál de estas opciones es correcta en relación al estado de equilibrio de la partícula. Vamos haciendo esto de dos formas: forma rápida, mecánica e incorrecta, y la forma correcta. En la forma incorrecta, ¿qué es lo que haríamos? Yo vería, perfecto, me piden equilibrio de cabeza. El equilibrio yo lo tengo en este punto y este punto. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que me dijo Fernando en clases? Que yo tomaría como equilibrio estable el punto más bajo que tiene menos energía. Perfecto, entonces mi respuesta va a ser que la fuerza cero, porque estoy buscando puntos de equilibrio con pendiente cero, está aquí en prácticamente 1,4 metros. ¿Qué va a pasar cuando revisemos el examen? Cero y una puteada de profesor. Porque esta es una gráfica de fuerza. Si me piden encontrar cuando mi fuerza es cero y mi gráfica es ya una gráfica de fuerza, lo único que tenemos que hacer es recordar básicamente matemáticas. Cuando me piden en qué punto mi función vale cero, recordamos que eso no son nada más que los cortes con el eje horizontal. En este caso tengo un único corte que se da aquí en 2 metros y por eso es que nuestra respuesta nos establece justamente que con la partícula está en 2 metros. Así que eso nos lleva un poco con más dificultades sobre eso. Así que vamos a analizar un poco más sobre las gráficas y ver qué más podemos sacar. En este momento estaba mencionando que mis gradientes son cero, obviamente en los puntos máximos y mínimos. ¿Eso qué representa? Si sabemos que de U a DR aquí vale cero y aquí abajo también, entonces, como la fuerza se relaciona con estos gradientes, diríamos que nuestra fuerza en esos dos puntos va a ser igual a cero. Y eso nos llevaría a lo siguiente. Sabiendo que la fuerza va a ser igual a cero en un punto estable y un punto inestable, nos pueden pedir en una gráfica de fuerzas cuál es el punto en el que tenemos un equilibrio estable y un punto de equilibrio inestable. Así que esa va a ser la siguiente parte de analizar estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a plantear la siguiente gráfica de fuerza. En este caso, fuerza versus X. Diríamos que tenemos asimismo una gráfica toda rara. Por aquí se hace una lineal. Y me dicen, identifica los puntos de equilibrio estables e inestables. Primera parte. Una vez más, me piden puntos de equilibrio. Sabemos que el equilibrio implica que la fuerza tiene que ser igual a cero, porque una vez más, si es una gráfica de fuerza, me piden equilibrio, me dicen a gritos, ubique la fuerza a cero. Veríamos que, una vez más, eso implica dos cortes. Y vemos que hemos encontrado tres cortes, así que primera parte hecha. Ya sabiendo que son puntos de equilibrio, lo que nos toca hacer en este momento es etiquetarlos o diferenciarlos entre estables e inestables. Y para eso tenemos en sí asimismo analogías, como siempre, y la explicación matemática. Mi analogía sencilla para esto es decir que piensen en una persona donde vamos encontrando edades. Ya. Es decir, análisis
edad de una persona versus fuerza. Entonces, vamos a suponer que la fuerza pues sigue siendo el eje vertical y nuestra edad va a ser el eje horizontal. Naturalmente, conforme la persona, pero conforme nuestro eje va avanzando, pero aquí hay otro punto. Conforme nuestro eje va avanzando, la edad como que va aumentando y nos toca ver qué es lo que pasa con esa fuerza. Por ejemplo, en esta primera zona, ¿qué es lo que yo vería? Tengo fuerzas altas o fuerzas positivas y se convierten en fuerzas negativas. Podemos pensarlo entonces que si mi fuerza pasa de ser algo grande a algo negativo y está disminuyendo, ¿qué pasa cuando tenemos ese caso? Sería como que una persona que va envejeciendo. Sabemos, nos guste o no, nuestros abuelitos pierden fuerza, pasan de tener fuerzas grandes a fuerzas pequeñas. Pero asimismo, si nuestros abuelitos pierden fuerza, veríamos que sus casas, idealmente, están bastante ordenadas. Por dos cosas. Una, por la forma en la que fueron criados, obviamente, de pequeños decían ordenen las cosas y demás, y se quedan grabados de eso. Pero otra parte sería tener en cuenta que, teniendo menos fuerza, conforme pasa el tiempo, no pueden hacer tanto desorden. Entonces, las cosas permanecen estables. Por lo tanto, aquí donde nosotros pasamos de una fuerza positiva a fuerza negativa, estamos diciendo que tenemos un punto de equilibrio estable. Y lo mismo estaría pasando por acá. Pasamos de tener fuerzas positivas porque estamos encima del eje a tener fuerzas negativas porque estamos ahora debajo del eje. Por tanto, este también sería un punto de equilibrio estable. De forma similar, eh, casi que por descarte, diríamos que los otros puntos donde tenemos fuerzas negativas primero y fuerzas positivas después, sería decir que tenemos una persona que va ganando fuerza conforme pasa el tiempo. ¿Y qué personas ganan fuerza conforme pasa el tiempo? Ustedes y yo todavía no estoy viejo. Tenemos jóvenes, adolescentes, adultos, adultos pequeños, ya, que van ganando fuerza. Pueden dar una mirada a su cuarto. Esperaría, por finales del ejercicio, que su cuarto esté desordenado, tienen un desorden. Como ustedes están ganando fuerza, tienen fuerza, igual que yo, tenemos nuestros cuartos hecho un asco. Tenemos que las cosas son inestables porque nuestro acceso a una fuerza grande nos permite justamente hacer desorden. Y lo mismo estaría pasando por acá. Como pasamos de fuerzas negativas a fuerzas positivas, nuestro cambio de fuerza es positivo, también sería un punto inestable. Hecho ya la explicación babosa, veamos ahora sí qué es lo que pasa y cómo nosotros podemos identificarlo y justificarlo correctamente en un examen. Obviamente en un examen no vamos a poner, Fernando me dijo que la persona gana fuerza, entonces es un punto inestable. Entonces, para esto, volvemos a la gráfica de gradiente versus posición. Para lo que vamos a hacer en este momento, vamos a notar algo. A nosotros no nos interesa qué tipo de gráfica de gradiente versus, pero de energía potencial versus posición tengamos. Porque el análisis que vamos a hacer aplica a cualquier tipo de gráfica de energía versus posición. Vamos a poner cuatro gráficas y reitero, vamos a hacer el mismo análisis para todas. Para la primera vamos a poner que tenemos una fuerza que simplemente sube, baja y permanece constante, que vamos a poner, que sí, una gráfica tipo logarítmica, o como que teníamos hace rato, ya esa cosa ahí. Aquí vamos a meter una logarítmica y que esa cosa baja, va para acá, y luego, ya, esa cosa fea ahí. Entonces, vamos a tomar una sola de estas gráficas y hacer análisis. Para mantener mi cordura, vamos a tomar esta de aquí, que es bastante similar a la de arriba. De hecho, son lo mismo, pero un poco más extendidas. Pero bueno, de esta gráfica, ¿qué encontraríamos? Como ya hicimos análisis hace rato, tenemos nuestro punto inestable y nuestro punto estable, por la pelotita. Entonces, de aquí, veamos qué más podemos sacar. Sabemos que son puntos estables e inestables, al final de cuentas son puntos de equilibrio, porque siendo puntos de equilibrio, nuestra fuerza es igual a cero. Vamos a ponerlo por aquí. Equilibrio implica que la fuerza es igual a cero. Hecho eso, nosotros vemos dos comportamientos. Un comportamiento de mi gráfica antes de llegar al punto y un comportamiento después de llegar al punto. Para esto, lo que vamos a hacer es analizar de izquierda a derecha. Pensemos en que somos una hormiga que está dando vueltas aquí en esta gráfica y analizamos qué pasa con la inclinación conforme yo voy acercándome a un punto.
Por cómo están las cosas, vamos a analizar primero el punto inestable. Entonces tendríamos por aquí punto inestable y vamos a poner que por aquí está X, una posición cualquiera. Entonces veamos qué pasa con X cuando estamos antes del punto inestable y qué pasa cuando hemos pasado el punto inestable, o sea, lo que pasaría después. Pues no sé en dónde va la tilde, no me acuerdo, no me interesa, no es lenguaje. Estamos en física. Entonces, bueno, eso para las posiciones. Las posiciones en sí tampoco me interesan los gradientes por todo el análisis que hemos hecho. Entonces vamos a poner por aquí otra parte de nuestra tabla y diríamos que esto es de U a de X. Entonces, la pendiente nada más. Analizamos. ¿Qué pasa con nuestra pendiente antes de un punto inestable? Vemos que nuestra pendiente va hacia arriba porque justamente yendo hacia arriba es que nosotros llegamos a la cima de una colina, donde otra vez poniendo la pelotita en la colina se va a caer. Hecho eso, vemos que nuestro gradiente antes de llegar al tope es un gradiente positivo, es algo que sube. Mientras que después de nosotros pasar el punto inestable, vemos que ahora la hormiga se está cayendo igual que la pelota porque su gradiente es negativo. Entonces, haciendo un análisis solamente a este punto, veamos qué más podemos sacar. Nosotros acabamos de ver qué es lo que pasa con nuestro gradiente. Ya conociendo el gradiente, nosotros sabemos que este gradiente en este momento está con un signo positivo implícito. Veamos qué pasaría si le meto un menos por delante. Veríamos que esto simplemente me diría multiplica lo que tenías antes por un negativo. Entonces, mi negativo del gradiente antes de llegar al punto inestable ahora sería una cosa negativa. Y después de haber pasado el punto inestable, ahora es positiva. Y esto por último nos lleva a la última relación que hemos trabajado. Sabemos que la fuerza es el negativo del gradiente, así que diríamos, mira, aquí tengo mi fuerza, y como es exactamente lo mismo que el negativo del gradiente, copiamos de nuevo estas columnas. Pero si estas dos columnas. Ya, ¿y eso qué nos estaría diciendo? Me diría que antes de llegar al punto inestable, yo tengo una fuerza negativa. Y después de yo abandonar el punto inestable, tengo ahora una fuerza positiva, que era justamente lo que estábamos viendo hace rato en la gráfica de fuerzas. Vamos a tomar este análisis aquí otra vez para puntos inestables. ¿Qué es lo que vimos? Acá está. ¿Qué es lo que dijimos en los puntos inestables? Los puntos inestables se obtienen cuando estamos primero con fuerzas negativas, como aquí, vamos a ponerlo con gráficas, ya como aquí, estamos debajo de mi gráfica, de mi eje referencial, por lo tanto todo es negativo. Y después de que yo atravieso el punto inestable o lo abandono, ahora tengo fuerzas positivas. Y es justamente lo que estamos viendo por acá. Entonces, aquí estamos justificando mi analogía babosa de hace rato con las personas viejitas y nosotros en este momento, adultos pequeños, no sé, adultos jóvenes, esa es la expresión. Pero eso. Y así como estamos haciendo análisis con los puntos inestables, obviamente podemos hacerlos también con los puntos estables. Así que vamos viendo qué pasaría con ellos. Voy viendo la gráfica de acá. De hecho, me está estorbando. Vamos a ponerlo por aquí, otra vez nuestra gráfica, que tiene muchos garabatos. Ya. ¿Qué es lo que veríamos del punto estable? Mismo análisis. Antes de yo llegar al punto estable, vería que, perdón, otra vez antes y después, veríamos, antes de llegar al punto estable, estoy cayéndome. Tenemos un gradiente negativo. Después de que hemos pasado el punto estable, ahora tenemos un gradiente positivo. Pero una vez más, como en sí no me interesa el gradiente, sino su negativo, tendría que menos el gradiente va a ser positivo aquí, negativo acá. Y por último, recordando que la fuerza es igual al negativo del gradiente, tenemos que mi fuerza antes del punto estable es positiva y después del punto estable va a ser negativa, que fue exactamente lo que vimos en esta gráfica de acá. Una vez más, si esta es la fuerza antes y después del punto inestable, nuestra fuerza antes y después del punto estable es justamente lo contrario. Entonces, es lo que estamos viendo por acá. Mi fuerza antes de llegar al punto estable es una fuerza con valores positivos que luego se hacen negativos. Antes positivo, después negativo. Y lo mismo por acá. Fuerzas positivas, luego negativas. Y con eso es como nosotros justificamos puntos estables y puntos inestables. ¿Preguntas con eso de ahí?
Ok, estando bien con eso, vamos a plantear más gráficas sobre esto. Y bueno, les voy comentando lo que me pasó en mi último semestre de ayudantías. Fue que hice mi mega en un auditorio donde tuve compañía de una profesora que estuvo supervisándome. Básicamente me estaban evaluando y eso creo yo influenció luego en que me contrataran. Y bueno, el problema es que en esa clase expliqué justamente gradiente de una forma maldita y el examen justamente tomaron cosas de gradiente y consideraron anular esa pregunta por mi culpa. Al final no lo hicieron, pero bueno, fue chistoso para mí. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos un gráfico de fuerza neta conservativa. Ya tenemos que es fuerza versus X. Y nos piden conocer cuál es la opción correcta. Primera opción, la partícula nunca está en equilibrio. Como ya analizamos hace rato, dijimos que para nosotros decir que una cosa está en equilibrio, si hablamos de fuerzas, decimos que su fuerza es igual a cero. Y vemos que no, hay dos puntos donde nosotros tenemos fuerza cero, que obviamente luego podemos clasificarlos como puntos estables o inestables, y es justamente las siguientes opciones. Pero bueno. Para la primera pregunta diríamos que no, si hay puntos de equilibrio, así que incorrecta. B. La partícula tiene dos puntos de equilibrio estable. C nos dicen dos inestables. D, uno estable y otro inestable. La otra que tiene dos de equilibrio estable y uno inestable. ¿Qué es lo que estaremos viendo? Según el análisis que acabamos de hacer, primero vemos que los comportamientos obviamente son distintos. En una la fuerza va bajando, en la otra fuerza va aumentando. Entonces, no, para nada van a ser dos puntos iguales. Así que por descarte también se iría hasta aquí. Para la otra veríamos que este nos habla de tres puntos de equilibrios que estarían asociados a estas tres cosas aquí. Una vez más, eso sería si es que ustedes leen mal la gráfica o por apurados asumen que es una gráfica de U versus X y veríamos que obviamente como aquí mi pendiente es cero, serían puntos de equilibrio. Siendo puntos de equilibrio, yo colocando pelotitas vería puntos estables 2, punto inestable 1 y la respuesta sería esta. Pero como nuestra gráfica no es U versus X, entonces ese análisis ahí no nos interesa. Así que diríamos que esta aquí también está mal. Y entre comillas por descarte nos quedamos con D, pero vamos a justificarlo. ¿Qué es lo que nosotros sacamos de los puntos estables e inestables? Como acabamos de analizar hace un momento, dijimos que para los puntos estables el cambio de mi fuerza es un cambio negativo, perdemos fuerza. Y estaríamos viendo que aquí justamente tenemos fuerzas positivas antes del punto, fuerzas negativas después del punto, lo que implica que perdimos fuerza. Entonces, ese sería mi punto estable. Y el otro, ese mismo por descarte, por análisis, diríamos que su cambio de fuerza es positivo. Aquí vemos que mi fuerza aumenta. Entonces sería nuestro punto inestable. ¿Preguntas con eso de ahí? No. Ok. Estando bien con eso, déjeme seguir otra vez escarbando exámenes donde tenemos más preguntas de esto. Ya, aquí tenemos otra pregunta sobre gráficas. Lean un momento, por favor. Obviamente podrían resolverla, no me necesitan para eso. Mientras tanto, busco otras preguntas más. No, no sería la opción C, como me están preguntando. Ya, ¿por qué no sería la opción C? Como les dije en la primera clase de trabajo de energía, em, no, perdón. ¿Por qué no sería esta pregunta? Estamos hablando de fuerzas, sí son vectores, pero no es la C. ¿Por qué? La ecuación lineal que ustedes ven en la ecuación C, obviamente se ajusta a esa gráfica, pero tomando conceptos. ¿Qué es lo que vemos? Mi gráfica es de energía potencial versus posición. No es una gráfica de fuerza versus posición como nos hace entender esa pregunta. Entonces, como no es la misma variable, directamente la ecuación puede ser la correcta, pero no está representado correctamente. ¿A qué se refiere? Entonces, no, esa ahí no es. De aquí, naturalmente, esperaría que se den cuenta. Esta pregunta se resuelve a sí mismo con derivadas, porque es el tema que estamos tratando. Entonces, veamos qué podemos hacer. Me piden la fuerza, me dan una gráfica de energía potencial versus posición.
Entonces, asimismo, esto pide a gritos que nosotros simplemente derivemos. De la gráfica, como está cuadriculada, lo que podemos hacer es simplemente plantear la derivada y veríamos que como es una gráfica constante, una gráfica lineal, ni siquiera necesitamos las derivadas para calcular la pendiente, simplemente los cambios. Estaríamos viendo que pasamos de 6 a 0, tenemos un cambio de -6 en un espacio de 3 unidades. Diríamos que nuestra pendiente va a ser -6/3, que sería una pendiente de -2. Entonces, la respuesta incorrecta aquí sería decir, entonces es la B porque es -2. ¿Y por qué sería incorrecta? Porque, no es más, esta es la pendiente, no, de U de R, en este caso de X. Pero nuestra fuerza es el negativo de esa pendiente. Entonces, tomando el negativo, veríamos que serían 2 newtons, sí, pero en la dirección positiva de Y. Así que esta de aquí no es la A nada más. Una vez más, de aquí no nos interesa porque esta es la gráfica, bueno, esta es la ecuación que escribe la gráfica de U. Entonces, eso realmente sería U es igual a esa vaina, y de ahí podemos derivarla. Veríamos que la derivada va a ser -2, pero como la fuerza no es la derivada, sino el negativo, otra vez damos vueltas y llegamos a que es 2. ¿Preguntas con ese de ahí? No. Ok. Vamos viendo el siguiente. Entonces, este es de los casos raros donde se han tomado preguntas de desarrollo numéricas para este tema. Entonces, vamos leando. Y dentro de su lectura notarán que es simplemente una función. Me piden conocer cuáles son los puntos de equilibrio, qué es lo que pasa con la energía potencial, de equilibrio del sistema y encontremos un trabajo. Vamos viendo opción por opción. Me piden los puntos de equilibrio. Como nosotros escribimos hace rato, dijimos que los puntos de equilibrio en una gráfica son obviamente los puntos máximos y mínimos, donde la pendiente es cero. Como aquí no tenemos una gráfica, tenemos dos opciones. La opción masoquista sería ponernos a evaluar punto por punto, qué sé yo, tomar un tramo desde cero, porque nos dicen que estamos analizando desde cero en adelante, y evaluar cada 0,5 metros y intentar formar una gráfica a partir de puntos, y de la gráfica a puntitos sacar aproximaciones y ver en qué punto tener pendiente de cero, pero es muy arcaico. Nosotros sabemos que al final de cuentas estamos buscando nuestra fuerza neta es igual a cero, fuerza igual a cero nada más. Y como la fuerza se relaciona con el gradiente, entonces lo que estamos haciendo realmente es ver una derivada. Y sabemos que la derivada, una vez más, no es solo gráfica, es una función también. Así que para ver los puntos de equilibrio solamente nos interesa derivar esto, igualarlo a cero y ver qué puntos son. Nada más. Entonces tendríamos que du de x va a ser igual a, en este caso, derivada de esto 1, derivada de esto 0. Y derivada de esto sería 6x al cuadrado, perdón, 6 sobre x al cuadrado y con un negativo por ahí metido. O directamente podemos poner negativo de frente. En este caso son cosas que ya hemos hecho antes y simplemente lo vamos a dejar ahí. Hecho eso, ya conocemos cómo se ve nuestra función de gradiente. Ya teniendo esto, diríamos entonces que nuestra fuerza es igual a menos du de x y diríamos que esto entonces va a ser 6 sobre x cuadrado y esto menos 1. Ya teniendo esta función de aquí sencilla, ahora sí planteamos qué es lo que pasa con los puntos de equilibrio. Diríamos textualmente, para encontrar los puntos de equilibrio, entonces la fuerza es igual a cero. Y así ustedes justifican por qué vamos a igualar esto a cero y pues buscar en qué punto sucede eso. Igualando la fuerza a cero, veríamos que nos quedaría 0 es igual a 6 sobre x cuadrado menos 1. Por lo tanto, despejando nos quedaría que x al cuadrado va a ser igual a 6. Y de aquí nosotros podemos sacar que x va a ser la raíz de 6. Vamos a ver cuánto sale eso. Por no tomar la calculadora, ya lo encontré. Y en sí, tomando cosas matemáticas, sabemos que la raíz nos bota dos valores, más o menos. Así que esto sería más o menos 2,45 metros. Por último, ya teniendo esto, recordamos la condición del problema. Nos decía que analicemos esto para x mayores a cero, así que con eso nuestra raíz negativa se va. Nos quedamos solo con la positiva. Así que hecho eso, nosotros ya hemos encontrado cuál es nuestro x de equilibrio o nuestra posición de equilibrio. Ya conociendo eso, hemos respondido el primer literal y podemos avanzar con lo demás. Literal B.
Nos piden conocer cuál es el valor de la energía potencial en la posición de equilibrio del sistema. Veríamos que me piden energía potencial y para eso tenemos dos caminos, asimismo el incorrecto y el correcto. El incorrecto sería decir, como tengo la fuerza y conozco que la energía potencial no es nada más que menos la integral de la fuerza, porque fue lo que vimos hace rato y es una definición, es un teorema, entonces, lo que he visto que algunos se ponen a hacer es integrar esta huevada de acá. O sea, no está mal que la integren. Al final, lo que estarían intentando hacer es una integral definida, donde se cancelaría la constante que estaría metiendo esa aplicación una integral. Pero recordemos de dónde nació esta cosa. Esta función nació de derivar algo. Si yo derivo algo, tengo la función original. Y oh sorpresa, la función original ya la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si me piden la energía potencial en la posición de equilibrio, esto es simplemente evaluar esta función. Entonces, ese es el camino correcto. Diríamos que para evitar B, evaluamos la energía potencial que está puesta ahí en esa posición. Y vamos a ponerla como raíz de 6 en la calculadora. Entonces, nada, solamente sería raíz de 6 menos 6 más 6 sobre raíz de 6. Planteando eso en la calculadora, veamos cuánto nos sale, pero sería solo eso ahí. Reitero, no es necesario que se pongan a calcular otra vez cuánto vale la integral y hacerse un lío con eso. Así que bueno, resolviendo esto de aquí, nos daría un total de menos 1,10 joules, porque estamos hablando justamente de energía potencial y aquí están sus unidades. Ya conociendo nuestra energía potencial, podemos avanzar con el siguiente literal. Nos piden conocer el trabajo que realiza la fuerza conservativa cuando el sistema se mueve desde la posición inicial x 0,5 hasta la posición final 1 metro. Volvemos a tener dos caminos. El camino incorrecto. Me piden trabajo, perfecto. El trabajo sí o sí es la integral de la función. Y vuelve a integrar esa huevada ahí. En este caso, sí mismo, no tendrían errores porque al final la constante extra que sale la van a cancelar. Pero reitero, que no conocemos el trabajo. Aquí simplemente vienen teoremas. El trabajo, si bien es la integral de alguna fuerza cualquiera, pero el caso específico donde nosotros estamos trabajando con fuerzas conservativas, lo que nosotros diríamos es lo siguiente. El trabajo de la fuerza conservativa es menos el cambio de energía potencial, que fue con lo que nosotros partimos esta clase y debemos despejar y plantear la derivada, si no me equivoco. ¿Está? ¿Dónde está? Por aquí estaba. Aquí, ya. Justamente de eso partimos. Entonces, conociendo que el trabajo de mi fuerza es simplemente delta U, no necesito ponerme a integrar esta cosa porque yo ya conozco cómo se ve U. Así que este aquí se resume en evaluar mi energía potencial en los dos puntos propuestos, 0,5 y 1, y ver cómo cambia. Así que vamos haciendo eso. Diríamos que U final sería U evaluada en el U metro que nos proponen. Entonces tendríamos 1 menos 6 más 6, nos quedaría solamente 1, un joule. Mientras que U inicial, que sería evaluando en los 0,5 metros, ahí no puedo hacer una cabeza, así que vamos a poner una calculadora. Tendríamos, ya, U inicial sería de 6,5 joules. Por lo tanto, diríamos que el trabajo de la fuerza conservativa entre 0,5 y el 1 metro va a ser, ¿quién es el final? 1. Entonces, menos 1 menos el inicial, 6,5. Y de aquí lo que haríamos es obviamente la resta de esto. Tendríamos menos 5,5 joules y con el menos de fuera tendríamos 5,5 joules. ¿Todo bien con eso de ahí? Sí, listo. Ok. Entonces, nada, ya conociendo esto, vamos a seguir hablando sobre la relación que tenemos entre energía potencial y fuerzas. Por ahora, lo que hemos visto es la relación numérica o vectorial, si se la quiere ver así, donde dijimos que nuestra fuerza simplemente es el negativo de esta cosa. Pero ahora, esta relación no se aplica a cualquier fuerza que se nos ocurra que nos dé la gana. Esta relación está limitada a que es simplemente de fuerzas conservativas. Y eso nos lleva a lo siguiente.
Conociendo que esto solamente sea con fuerzas conservativas, entonces entendemos que nuestra energía mecánica va a ser constante. Conociendo entonces que nuestra energía mecánica va a ser constante, nosotros podemos teóricamente plantear que si estamos bajo la acción de únicamente una fuerza conservativa, entonces el cambio de energía mecánica va a ser igual a cero, que fue algo que analizamos en la clase anterior. Pero bueno, más allá de esto, recordamos que el cambio de energía mecánica cero implica que delta K más delta U, que ambas son energía mecánica, cuando las sumamos, también va a ser igual a cero. Por lo tanto, aquí volvemos al hecho de que delta K es igual a menos delta U. Pero vamos viendo qué relaciones más tenemos aquí, porque al final esto es simplemente algo que vimos en la clase anterior. Uno de los ejercicios más sádicos en los que yo vi esta relación de fuerzas conservativas era el siguiente. Nos planteaban que nosotros tenemos una gráfica de energía potencial versus posición, y no recuerdo si hice eso con ustedes, si nuevamente vamos a revisarlo, y me daban algunos puntos. Vamos a decir que este es el punto A, tenemos por aquí el punto B, por aquí el punto C, y por aquí el punto D. Entonces, vamos a poner el texto por aquí. Vamos a decir que la siguiente gráfica es de una energía potencial, ya obviamente asociada a una fuerza conservativa, son cosas que ustedes sobreentienden porque ya se supone que conocen los conceptos, y nos dirían que la energía mecánica es igual a cero. Conociendo eso, entonces nos preguntan dónde puede haber movimiento de la gráfica, de la partícula. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Tomando el hecho de que la energía mecánica es igual a cero y planteando que otra vez estamos solamente con energía potencial asociada a una fuerza conservativa, entonces en el cambio nuestra energía mecánica es igual a cero. Tomando eso en cuenta y rescatando lo que vimos hace un momento, esto implicaría que el cambio de energía cinética es igual a menos el cambio de energía potencial. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros veríamos para ese sistema? Nosotros podríamos decir que nuestra partícula solamente puede existir en donde nosotros tengamos la siguiente relación. Tomando que nuestra energía mecánica siempre es igual a energía cinética más energía potencial, y en este caso todo es igual a cero, cinética va a ser igual a menos U. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es un medio más a velocidad al cuadrado, esto jamás puede ser negativo por culpa del cuadrado. Por lo tanto, nuestra partícula solo puede existir cuando nosotros tengamos energías negativas, porque así, menos con menos, obviamente se nos cancelan y nos da algo positivo. Y reitero, creo que ya hice esto con esto porque no tengo más cursos de mecánica. Lo que diríamos es que nuestra partícula solamente puede existir entre B y C, porque solamente hay nuestra energía potencial es negativa. He hecho eso de ahí, ¿no? Podemos tratar más preguntas. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Ok. Entonces, vamos trabajando lo siguiente. Teníamos que analizar qué pasa con el peso. Ya, eso es una pregunta bastante común. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos del peso? Sabemos que nuestro peso, al final de cuentas, es eh, una fuerza que simplemente depende de dos variables, masa y gravedad. Dentro de esto, nosotros ya hemos trabajado que nuestro peso obviamente está asociado a una energía potencial, que es la energía potencial gravitacional, donde, a final de cuentas, como es una energía potencial asociada al peso, por contenido de todo lo que hemos dicho, esto implicaría que una fuerza del peso, la fuerza gravitacional, es una fuerza conservativa. Entonces, siendo una fuerza conservativa, nosotros tenemos la siguiente relación. Vamos a poner aquí trabajo con W, pero esas rayitas encima, y diríamos, el trabajo hecho por el peso, vamos a ponerlo mejor aquí, mg, es igual a menos delta U, y en este caso, delta UG. Vamos viendo qué implica esta relación negativa. Y para esto vamos planteando lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos en el gimnasio y tenemos una pesa que está en el piso, la queremos levantar.
Entonces, si es que nosotros queremos levantar esa pesa que al inicio estaría por ahí botada y al final estaría obviamente levantada, tendríamos que esta su posición inicial y tenemos por aquí su posición final. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de esta pesa? Indiferentemente de qué peso tenga o qué masa tenga, sabemos que esta cosa va a estar subiendo. Y sabemos a su vez que el peso de esta cosa va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, encontramos que esta masa siente una fuerza más allá de la fuerza nuestra que estamos aplicando para subirla, donde el peso apunta hacia abajo mientras que el desplazamiento va hacia arriba. Viendo esto, recordando nociones de trabajo, diríamos que como los vectores van en direcciones contrarias, entonces el trabajo del peso va a ser una cantidad negativa. Una vez más, solamente por cómo están apuntando los vectores. ¿Cómo afecta esto a la energía potencial? Recordando que nosotros estamos tomando por ahora que la energía potencial es simplemente masa grados de altura, lo que veríamos es que como estamos aumentando su altura, entonces el cambio de energía potencial sería positivo. Estamos ganando energía. Entonces tenemos aquí una incongruencia. Si no tuviéramos en cuenta el signo, veríamos que el cambio de energía potencial es positivo, pero el trabajo hecho por el mismo peso que genera esta energía potencial es negativo. Los físicos se dieron cuenta de que obviamente eso está mal, y cuando algo está mal, lo más sencillo es manipular las cosas. Y de esa forma es que dijeron, pon un negativo a esa huevada y ya está. Así nosotros transformamos esta cosa que es positiva en negativa y hacemos que entre estas dos haya congruencia. Y bueno, esa es la única explicación de por qué tenemos un negativo ahí. De ahí, algo más que nosotros tenemos dentro de este tema es que acabamos de hablar sobre fuerzas gravitacionales. Nosotros ya tuvimos la clase de gravitación donde analizamos que la gravedad no es algo constante. Nosotros tenemos que la fuerza depende de la posición en la que estamos. Y al final de cuentas, la fuerza gravitacional es una fuerza más. Siendo una fuerza más, entonces también obedece todo lo que pasa en energía. Y con eso podríamos plantear lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de energía en gravitación, encontramos dos energías. Si es que hay movimiento, entonces obviamente tenemos una energía cinética. Lo importante de gravitación, como analizamos previamente, es justamente la fuerza gravitacional, así que enfocándonos en esa, veríamos que como existe una fuerza gravitacional, tenemos una energía potencial gravitacional, que en este caso ya no es mgh, porque una vez más, esto aplica solo para gravitación. Como ya no tenemos que la fuerza es constante, entonces nuestra energía potencial ya no es mgh nada más. Así que volvemos a prestar conceptos previos. Nosotros podemos hacer de manera análoga lo siguiente. Si nosotros queremos decir que nuestra fuerza es el peso y estamos arrastrando una cierta altura para tener la ecuación de energía, veríamos que nuestra altura, entre comillas, ahora es R. Entonces diríamos que nuestra energía potencial es igual a el peso, donde ya vimos que el peso es simplemente constante gravitacional, masa del planeta, masa nuestra, y esto sobre R al cuadrado. Hasta ahí tenemos el peso. No es más, son cosas que vimos antes. Y si ahora multiplicamos por nuestra altura R, diríamos que estos de aquí se cancelan, no hay problema con eso. Y tendría que esto es GMM sobre una R nada más, R a la 1, no R al cuadrado. El problema con esta relación es que no cuadra conceptualmente. Los conceptos que nos dicen, tomando esta de aquí, por ejemplo, si mi H aumenta, entonces nuestra energía potencial obviamente aumenta. Pero aquí aumentar la H implica aumentar la R. Y vemos que numéricamente si yo aumento R, esta cosa se hace cada vez más pequeña. Estoy contradiciendo lo que nosotros sabemos en la parte más sencilla. Entonces, una vez más, ¿qué hacen los físicos cuando algo no cuadra? Analízalo, manipúlalo. Entonces, le metemos un negativo aquí al frente. Y con eso estaríamos viendo que al final la magnitud no cambia. Tenemos que mi magnitud va a disminuir, pero es una magnitud asociada a un número negativo. Así que el que un número negativo sea cada vez más pequeño implica que nuestro cambio es positivo. Vamos a verlo otra vez con dinero. Suponiendo que inicialmente tenemos una deuda de unos $1000 y luego tenemos una deuda de 100, ¿qué es lo que diríamos? Mira, sigo en deudas, sigo con cosas negativas, como aquí nuestra ecuación de energía potencial gravitacional.
Pero como ahora el número es pequeño, estoy cumpliendo que conforme yo me aleje, entonces mi energía va aumentando también. Veríamos que el cambio de energía asociado aquí sería en este caso de más 900. Lo importante de eso es que estamos ganando energía conforme nosotros nos alejamos. Entonces, asimismo, esa es la explicación vaga de por qué hay un menos aquí. Ya en la explicación más molestosa o más formal es aplicar integrales. Como ya lo hemos hecho antes, podemos hacerlo de nuevo. Diríamos que nuestra energía gravitacional, al final de cuentas, no es nada más que menos la integral de la fuerza gravitacional respecto a R. Entonces, planteando otra vez que la fuerza gravitacional no es nada más que la constante gravitacional, la masa de lo que nos atrae, nuestra masa y sobre R cuadrado y esto por dr, veríamos que sacando las constantes tenemos solamente la integral de R cuadrado, perdón, de R cuadrado y de R. Entonces tendríamos menos GMM. Ah, no, perdón, estoy haciendo algo mal aquí. No, estamos viendo la energía es el negativo del trabajo. Ya déjenme quitar este menos que les metí arbitrariamente. Vamos a poner el trabajo de la fuerza gravitacional. Ahí sí, trabajo de una fuerza es simplemente su integral. Ya, tenemos eso. Entonces, ahora sí, seguimos. Tendríamos la integral de 1 sobre r cuadrado respecto de r, donde si nosotros jugamos con el exponente, diríamos que es la integral de r a la menos 2, y esto por dr. Como ya hemos hecho antes también, esa cosa de ahí simplemente la integramos aumentándole o sumándole 1 al exponente y mandando ese nuevo exponente a dividir. De esa forma veríamos que nos quedaría r a la menos 2 más 1, que obviamente sería menos 1, y ese menos 1 lo mandamos a dividir también. Y ordenando esto de nuevo, diríamos que va a ser constante masa masa sobre r, pero más importante, tenemos este negativo al frente. Entonces, lo que hemos hecho ahí es asimismo volver a construir qué es lo que ocurre con nuestro trabajo de la fuerza gravitacional. Y de ahí otra vez tomando las relaciones con la energía gravitacional, podemos determinar cualquier cosa. Entonces, habiendo encontrado esto, nosotros podemos también encontrar qué es lo que pasa con la energía mecánica cuando hablamos de gravitación. Entonces, eso se reduce a lo siguiente. Suponiendo que estamos en una órbita, nosotros ya conocíamos cuál era la velocidad de órbita, así que vamos planteando eso. Si no recordamos, vamos a definir de nuevo esas relaciones. Habíamos dicho que si tenemos un planeta atrayéndonos, nosotros estamos dando vueltas alrededor de ese planeta, lo hacemos porque tenemos una fuerza centrípeta asociada a la velocidad que tenemos. Entonces ahí sacamos que la fuerza centrípeta era igual a la fuerza gravitacional. Decíamos que tenemos nuestra masa por velocidad al cuadrado sobre r, y eso va a ser igual a constante masa del planeta, nuestra masa y sobre r cuadrado. Cancelábamos una r, cancelábamos nuestra masa y nos quedaba que la velocidad de órbita es la raíz de la constante gravitacional, masa y sobre una r nada más. De aquí, lo que vamos a hacer es tomar esto como algún valor o alguna función. Por facilidad nuestra, vamos a decir que esto es igual a un valor z, ¿ya? Algo así nada más, para poder hacer una comparación con lo siguiente. Acabamos de ver qué es lo que pasa con la energía gravitacional. Dijimos que nuestra energía gravitacional es menos constante gravitacional, masa, bueno, masa nuestra también, y eso sobre R. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros analizamos la energía cinética del sistema? Diríamos que nuestra energía cinética, bueno, K, es simplemente un medio masa por la velocidad que tengamos al cuadrado. Viendo esto, notaríamos que si yo le doy esto al cuadrado, obviamente se me va la raíz. Entonces, tendríamos que la cinética orbital va a ser un medio de masa por mi constante masa del planeta y sobre una R, donde si nosotros ordenamos estos términos, tenemos un medio de constante masa del planeta, masa nuestra sobre una R. Y aquí vemos algo importante. De hecho, aquí el cambio de variable no era, sino era aquí en esta parte. Yo veo que esta cosa de aquí la puedo nombrar como Z. Ya, una constante cualquiera, una función whatever. Y aquí tengo lo mismo, tengo la misma cosa, entonces esto sería menos z.
Por lo tanto, si a mí me piden determinar qué pasa con la energía mecánica, simplemente junto la cinética orbital más la gravitacional orbital. Y ya conociendo cuánto vale cada una, vería. A ver, mi cinética es un medio de z, sea lo que sea que valga z. Mi potencial es menos z. Entonces tengo la suma o resta, como quieran verlo, de un medio de algo menos ese algo. Si tengo una mitad y el resto es la parte entera, entonces me quedo con menos una mitad. Tenemos menos un medio de z. Y ya devolviendo lo que valía z, tenemos que esto es un medio de constante masa, masa y todo sobre R nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos concluir aquí? Que nosotros sí podemos tener energía mecánica negativa. Y no solamente eso, sino que también podemos tener energía potencial negativa. Esto fue algo que habíamos trabajado en la primera clase del tema. Les había comentado esto a breves rasgos. Les dije que la energía mecánica sí puede ser negativa, pero cuando estamos trabajando con cosas, entre comillas, raras. Y entre esas está la de gravitación. Ahora, ya en mi nivel también he trabajado con energías negativas en distintos sistemas, generalmente para ver qué es lo que pasa con un electrón si atraviesa una barrera, si tiene energía negativa, si tiene energía positiva. Simplemente es para mostrarles que nuestra energía mecánica no está obligada a ser positiva, sino también puede ser negativa. Pero dependemos de qué estamos trabajando. Si estamos trabajando con cositas normales, dependemos del sistema de referencia. Si estamos con gravitación, sí podemos tener energía mecánica como estamos mostrando aquí, negativas. Y bueno, ya el resto es solamente resolver casos. Ahora, ya para terminar la clase, y la siguiente estaremos haciendo ejercicio solamente. Como estamos hablando de gravitación, podemos explorar un tema más, que sería analizar qué es lo que pasa con nuestra energía mecánica cuando nos vamos al infinito. Planteemos lo siguiente. Nosotros estamos dando una órbita, como acabamos de establecer, vemos que tenemos una energía mecánica que es menos un medio de la constante masa-masa sobre R. Si nosotros nos alejamos muchísimo de esta cosa, veríamos que obviamente esa R aumenta demasiado. Y al aumentar mucho y siendo parte de la división, entonces lo que estaríamos diciendo es que la energía mecánica en el infinito va a ser igual a cero, porque nos hemos alejado a una distancia increíblemente grande. Y esto lo podemos analizar por dos cosas. Sabemos que la potencial depende del peso. Como ya trabajamos en la clase de gravitación, a mayor lejanía, nosotros tenemos menos atracción. Menos atracción implica menos peso, y si no tengo peso, entonces ya no tengo energía potencial. Y de ahí también veríamos qué pasa con la cinética. Como ya no tengo que darle vueltas al planeta, porque ya no estoy en una órbita, porque no me atraen, mi cinética también se hace cero. Entonces, si sumo dos ceros, o sorpresa, tenemos cero al final. Y por eso la energía mecánica en infinito es cero. Y esto genera un par de problemas teóricos que ya hoy no nos da tiempo a analizar, los introduciremos en la siguiente clase, pero lo importante es tener en cuenta que la energía mecánica disminuye conforme nosotros nos alejamos. Y esto es lo que nos permite a nosotros determinar cómo ponemos un satélite en órbita. Entenderán que lo que vamos a hacer en este momento es súper simplificado. No es que la NASA o SpaceX, cuando quieren lanzar alguna huevada al espacio, ponen la siguiente ecuación que vamos a hacer y dicen, ya, lánzalo con esa velocidad, sino que obviamente hay que tener en cuenta factores de velocidad de arrastre, geometría, el hecho de que conforme la nave sube, va consumiendo combustible, así como los carros, la masa cambia. Es decir, son cosas mucho más complejas, pero al final como que parten del mismo enunciado. Así que vamos viendo cuál es nuestro enunciado. Supongamos que por nuestros méritos académicos terminamos trabajando en SpaceX, asumiendo que no llega a la quiebra. Entonces, ¿qué nos van a encargar? Nos dicen, flaco, mándate una masa al espacio y quiero que no sienta atracción gravitacional. Quiero que escape del planeta. Entonces, veríamos que para nosotros definir el escape, estaríamos diciendo que ya no siente una atracción, porque al final de cuentas, si yo siento una atracción por aquí y no estoy con una velocidad tangencial a la circunferencia, es decir, no tengo una fuerza centrípeta que me obligue a escapar o que me mantenga fijo, entonces, como no tengo una fuerza centrípeta, esta cosa actúa como cualquier partícula bajo la acción de una única fuerza, es decir, se va a mover de nuevo hacia abajo. Por eso, si nosotros lanzamos algo al aire en este momento, no regresa, porque no lo lanzamos lo suficientemente fuerte para que escape. Pero bueno, si nos piden escapar, veríamos que
ya muy lejos, nuestra energía mecánica es igual a cero. Entonces, estaríamos viendo lo siguiente. Como a nosotros nos piden encontrar con qué velocidad inicial debemos lanzar las cosas, plantearíamos lo siguiente. Asumiendo que no tenemos fuerzas que metan ni quiten energía, nuestra energía mecánica inicial va a ser igual a energía mecánica final. Claramente, si en el infinito no tengo energía, diría que energía mecánica es igual a cero. Y eso nos trae unos problemas. Si yo que mi energía mecánica es igual a cero, entonces, chucha, no hago nada y ya está. Pero obviamente en gravitación tenemos otra forma de llegar a cero. Estamos diciendo que le estamos metiendo una velocidad, entonces tenemos una energía cinética. Como estamos en energía mecánica, tenemos también una energía potencial gravitacional. El problema es que, una vez más, como estamos en gravitación, nosotros tenemos una energía mecánica, pero una energía gravitacional que no depende de nuestra altura respecto al suelo, sino de la altura respecto al centro del planeta. Entonces, veríamos que respecto al centro del planeta tengo una altura, entre comillas, que es r. Entonces, diríamos que, a ver, mi cinética es un medio más, en este caso, velocidad de escape, que así se le conoce este tema, al cuadrado más la energía potencial. Como vimos hace un momento, nuestra energía potencial es menos constante, masa y todo sobre r cuadrado. Como al inicio estamos en la superficie del planeta, entonces este radio es el radio del planeta. Así que transformando las variables y quitando la masa, tendríamos lo siguiente. Un medio de la velocidad de escape al cuadrado va a ser igual a constante gravitacional, la masa de la Tierra y sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Y de aquí es simplemente un despeje. Y murió. Reitero, ejercicios de esto lo estaremos viendo ya en la siguiente clase. En este momento tengo que correr para dar clase a los del pre. Entonces, cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber por interno, por favor. Y reitero, estamos viendo esto en la siguiente clase y despejando dudas y haciendo ejercicios. Con esto ya matamos todo el capítulo de energía. De aquí a la siguiente semana estaríamos trabajando cantidad de movimiento. Entonces, eso. Si no hay preguntas, que no las veo, nos estamos viendo de aquí a la siguiente clase. Ya veré cuándo lo programo. Nada más. Chao, chao.